Teresa Durán. Hace muchos años que trabajo en temas de género e inclusión social. En los últimos años me he dedicado sobre todo a fortalecer lo que tiene que ver la integración de aspectos vinculados a los grupos vulnerables al cambio climático en empresas y en el sector público, y así también en organizaciones sociales. Hace varios años que vengo trabajando con la Embajada Británica en México en estos temas, y realmente ha sido un desafío muy interesante de llevar a cabo en mi profesión. Es muy interesante porque siempre hablo de cómo en realidad el sector privado en lo que va de este milenio ha sido uno de los grandes abanderados en términos de incorporar sobre todo lo que es las contribuciones que traen las mujeres y otros grupos, ¿no? Otros grupos, digamos, que pueden ser personas con discapacidad, personas del amplio espectro LGBTQ, pero el sector privado ha reconocido entonces que en realidad ignorar estos grupos es en realidad ir en contra un poco del objetivo principal que tienen las empresas, que es justamente incorporar una perspectiva de diversidad frente al desarrollo o la implementación de servicios o la innovación y la investigación sobre nuevos productos, por ejemplo. Entonces es fundamental pensar cómo las empresas han avanzado a ese reconocimiento y cada vez de alguna manera han adoptado esto en sus ADNs. Hace 30 años que trabajo en estos temas y siempre digo que siempre hay como un fantasma de que esto es caro, ¿no? De que esto puede como de alguna manera tomar muchos recursos de tiempo, obviamente financieros, económicos, de personal, pero en realidad lo que sabemos luego ya de más de 40 años de haber implementado políticas de integración de igualdad de género en empresas y en el sector público es que se necesita más que todo el liderazgo, ¿sí? El liderazgo de las empresas, y ese creo que es el gran desafío. Creo que es un desafío también generacional, porque seguimos viendo que muchas empresas, la amplia mayoría de las empresas, está liderada por hombres de 60 o de otras generaciones, digamos, con lo cual yo creo que cuando haya una renovación generacional, este no va a ser un desafío, en realidad va a ser algo completamente, digamos, que se dé desde siempre en los liderazgos de las empresas. Pero hasta este momento considero que la resistencia que tienen algunos CEOs o algunos hombres de lo que son de senior management o de las direcciones de las empresas todavía están un poco resistentes a esto. Como hablábamos al principio, el tema del cambio climático, que es ahora, los procesos o los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, que son obviamente parte de cualquier empresa que trabaje no solo en recursos naturales, sino en infraestructura, en servicios, por ejemplo, y productos de energía. Es básico que tienen que incluir aspectos de estos grupos vulnerables. Y digamos, no puedo dar nombres, pero los casos exitosos son muchísimos, no solo en México, sino alrededor del mundo, donde se muestra, por ejemplo, una evidencia contundente al incluir a mujeres, sobre todo en ciertas ofertas de servicio. Por ejemplo, el sector financiero es clave en términos de inclusión financiera, como sabemos, y muchas empresas han incorporado entonces diferentes modalidades de atención, diferentes horarios que acomoden más, por ejemplo, a los horarios de las mujeres que tienen la responsabilidad generalmente doméstica y de cuidado, o por ejemplo, en términos del sector energético, se sabe que las mujeres cada vez más son las primeras que se adaptan a temas que tienen que ver con ahorro de energía, incluido el uso de paneles
paneles solares y, por ejemplo, muchas empresas de energía renovable han incluido a las mujeres no solo en su planta técnica, sino en las que venden los servicios. Eso está un poco más lento, pero vamos avanzando, sobre todo se va avanzando mucho en todo lo que tiene que ver el sector de AFOLU, el sector que tiene que ver con bosques, tierras, recursos naturales, agricultura, obviamente, porque una empresa que viene y compra justamente un producto, por ejemplo, en el caso de México, la Embajada Británica viene trabajando mucho con cacao y con café. Entonces, lo que hacemos es trabajar con la empresa para que de alguna manera incorpore dentro de sus contratos con otras empresas terciarizadas, con esta línea o esta cadena de valor, que se incluyen un mínimos estándares, ¿sí? Respecto, justamente los mínimos estándares pueden ser respecto a la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo, pueden ser lo que siempre conversamos como un estándar mínimo, tiene que ver con todo lo que sean políticas de acoso sexual y abuso laboral en todas las instancias de esa cadena de valor, desde el transporte, por ejemplo, del cacao hasta la comercialización, hasta la producción, hasta la exportación. Entonces, lo que se va viendo es cómo algunas empresas empiezan a incluir estos aspectos de usted tiene una política de acoso sexual laboral en su empresa, en su digamos, con sus trabajadores y trabajadoras, y esto ya se transforma casi, como decía, en un mínimo estándar, ¿no? Dadas obviamente las condiciones especialmente de violencia hacia las mujeres y de feminicidio que existen, por ejemplo, en México, ¿no? Además de lo que ya nombré en términos de políticas de acoso sexual laboral, creo que lo otro que se viene muy fuertemente es obviamente todo lo que tenga que ver con políticas de contratación que sean obviamente inclusivas y equitativas. Y esto especialmente lo vemos en términos de las mujeres, obviamente que es quizás el grupo que más avanzado en términos de protección de sus derechos laborales, pero también yo creo que es muy interesante verlo en términos de otras poblaciones, como pueden ser las poblaciones LGBTQ o las personas con discapacidades. Esto nuevamente lo que se ve como tendencia es, sobre todo con las personas de las comunidades LGBTQ, es que cada vez son más compradoras de productos y servicios, por ejemplo, que sean respetables, que sean sostenibles y que sean obviamente amigables con el medio ambiente. Digamos, en ciertos países las personas gay, lesbianas, son las personas que consumen cada vez más este tipo de productos, y yo creo que entonces el mensaje es claro ahí, a dónde apuntar, ¿no? Pero claro, tú dices, bueno, ese es el lado del consumidor o de consumidora. Entonces, ¿yo qué hago como empresa? Bueno, si yo incorporo personal que venga de estos grupos, mujeres, grupos indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidades y obviamente personas LGBTQ, entonces yo tengo ese know-how, esa expertise incluida dentro del desarrollo y la innovación de mis productos y mis servicios. Entonces, el primer paso justamente es ese, reconocer la importancia de incorporar personas de estos grupos en lo que tiene que ver la planta de colaboradores y colaboradoras de mi empresa, para después poder pensar entonces cómo yo llego a estos grupos basada en una experiencia, en las necesidades reales, en las percepciones, en los intereses, los gustos